Surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Tengo un querido amigo quien ha escrito un excelente libro que queremos estudiar juntos y está incluido dentro de el libro. Me refiero, por supuesto, nada más y nada menos que a la Biblia, la palabra de Dios. El nombre de mi amigo es Ezequiel. Lo amo, es un hermano querido. Él se graduó de la escuela de sacerdotes después de algo de como 28 años de estudio. Fue parte del sacerdocio. Había pasado sus 28 años en el libro de Levítico. Llegó a ser un erudito como sacerdote, y entonces Dios decidió que fuera un profeta también. Así que él tuvo las dos responsabilidades. Por un lado, ser sacerdote, pero también profeta. Y yo voy a presentárselos a ustedes. Espero que lleguen a ser tan amigos de él como lo soy yo, o él un amigo para ustedes así como él lo es para mí. Estimado hombre de Dios. De hecho, el Señor lo llamó el Hijo de Hombre, y le dio esa especial designación. Hay solamente una persona más en toda la historia a quien se refiere como el Hijo del Hombre, y ese es Jesucristo mismo. Pero Jesús, cuando Él se paró cara a cara con Él, Jesucristo, en una aparición preencarnada, se paró cara a cara con Ezequiel, mi buen amigo. Y ese es, de hecho, el por qué tuvo tal ministerio único e hizo algunas de las cosas que hizo. Fue el primer predicador callejero que jamás hubo en la historia. Así que pienso que va a ser interesante lograr conocerle. Tal vez algunos de ustedes han leído una porción de su libro o han echado un vistazo en él. Necesitan pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Si ya lo han hecho, probablemente han echado un vistazo un poquito a Ezequiel. Les apuesto a que ustedes no leyeron los capítulos del 40 al 46 con mucha intensidad porque ellos son muy detallados, diríamos. Pero en los capítulos del 40 al 46 tenemos 202 versículos. La información más importante que podemos tener acerca del regreso del Señor Jesucristo y un indicador de cuán cerca esto puede ser. Déjenme tan solo mostrarles cuánto es profecía. Déjenme darles un tipo de introducción o colocar el fundamento para estudiar profecía si ustedes gustan. Déjenme decirles por qué es tan importante lo que nuestro amigo Ezequiel escribió. La profecía bíblica ocupa el 32% de la Biblia entera. Se encuentran en el libro de Daniel. El libro de Daniel, y quiero que ustedes coloquen su dedo en el libro de Daniel, está justo después de Ezequiel, donde vamos a estar estudiando. Y luego encuentren el libro de Apocalipsis. Vayan hasta el último capítulo. Desde Daniel capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Hay 1188 capítulos en toda la palabra de Dios. 32% es aproximadamente 400 capítulos en toda la palabra de Dios. Todo eso es profecía. Esa porción del libro de la Biblia. Una de cada 3 páginas en la Biblia es profecía. Eso nos lleva a una conclusión, a una reflexión. Necesitamos un estudio y comprensión de la profecía. Necesitamos tener un manejo de lo que es profecía en la Biblia. Hay 1188 capítulos en la Biblia, para redondear, casi 1200. De esos 1200 capítulos, 400 capítulos son profecía. ¿Saben lo que probablemente necesito hacer? Cuando voy a ciertos lugares no estoy seguro exactamente cuál es el coeficiente intelectual de profecía de cada uno. Ahora, yo no quiero que ustedes tomen sino un minuto, porque el tiempo está volando y quiero pasar algo de tiempo estudiando. No tienen que venir aquí. Párense y solo denme su comprensión de profecía bíblica. ¿Cómo se desarrolla? ¿Te pondrás de pie entre hermanos y hermanas y hablarás de profecía? Necesitamos entender la profecía bíblica. Voy a darles un trío de triples mientras empezamos nuestra introducción al libro de Ezequiel. Tal vez no me entiendan hasta el momento que quiero decir con un trío de triples, pero conforme vaya pasando los minutos me entenderán. En otras palabras, lo que quiero decir es que tengo 3 grupos de 3. Y si ustedes toman nota de esto, tendrán una comprensión de cómo exactamente
o al menos un enfoque del estudio de profecía. No les daré todas las respuestas proféticas y toda la comprensión, pero esto les dará la oportunidad de empezar, aunque sea a entender un poco. Aquí está un micrófono parado, aquí está un púlpito y otro micrófono parado por aquí, al otro lado. Ahora, voy a usar estos 3 artículos. Este es el primer trío, el primer grupo de 3 del cual quiero hablarles. Esto es la base o el fundamento para comprender la profecía bíblica. Digamos que la pared por allá representa 6,000 años atrás. Vamos a establecer una línea de tiempo aquí de manera imaginaria. 6,000 años atrás, Jesucristo, el Creador, según Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo, el Creador, hizo los mundos en existencia en 6 días de 24 horas. Eso es hace 6,000 años. Avanzamos 4,000 años. Jesucristo viene, vive, muere, es sepultado, resucita, va al cielo. Avanzamos 2,000 años y rápidamente nos acercamos a lo que este micrófono representa, el evento llamado el rapto o arrebatamiento. Jesucristo, con voz de mando, voz de arcángel, y la trompeta sonará y ¡zas! Seremos arrebatados para estar con Él en el aire, el rapto de la iglesia. Ahora, la palabra rapto no es usada en la Biblia, pero no se hagan problemas. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, y la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Así que yo no me pongo nervioso porque la palabra no esté allí. Pero en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, en este pasaje se describe el evento. Seremos arrebatados, dice la Biblia. El apóstol Pablo dijo así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Jesucristo había mencionado el rapto. O en otras palabras, lo introdujo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Estuvieron turbados aquella noche. ¡Zas! Les cayó como agua fría y no lo entendieron del todo. ¿Recuerdan lo que él dijo en San Juan capítulo 14? Él les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, escuchen lo que sigue a continuación. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Esa no es la segunda venida de Cristo. Ese es un evento diferente. Ser tomados para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Él vendrá en las nubes. Mis queridos alumnos, el rapto, arrebatamiento, es el siguiente gran evento en el calendario de actividades de Dios. Voz de mando, voz de arcángel, la trompeta sonará y ¡zas! Estamos fuera de aquí. El rapto de la iglesia. A propósito, el rapto de la iglesia no ha tenido lugar. Después de esto, va a haber un periodo de 7 años. De esto se habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2, hasta el capítulo 19, versículo 10. Son 15 capítulos. Información detallada acerca de este terrible tiempo de tribulación. Tan solo déjenme hacer esta advertencia para ustedes. La palabra iglesia se usa en el libro de Apocalipsis más o menos 25 veces. Se usa 19 veces antes del capítulo 4 y verso 1. ¿Y por qué mencionamos el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis? Porque ahí se menciona el rapto de la iglesia. Se usa 6 veces después del capítulo 19, versículo 11, donde está la segunda venida de Cristo. Pero ni una sola vez, 0 veces, durante los 15 capítulos que describen el terrible tiempo de juicio, el periodo de la tribulación. O Dios se olvidó de colocarnos en la tribulación, o se deduce que no estaremos allí. Yo diría que es la última. Se deduce que no estaremos allí. ¿Y cuántos años vendrán después de este gran evento? 7 es lo que dice la Biblia. Después de estos 7 años, Jesucristo se sube a un caballo blanco. Todos nosotros subimos en caballos blancos. Regresamos aquí a la tierra. Esto es llamado la revelación. ¿Recuerdan? Revelación. Primero tuvimos rapto, 7 años atrás. Un tiempo de tribulación y después la revelación. ¿Cuántos años pasaron en el interín entre rapto y revelación? 7 años.
¿Recuerdan? Rapto, 7 años de tribulación y luego la revelación de Jesucristo. Pero después de esto, va a haber otro periodo de tiempo, un periodo un poco más largo, son 1000 años. ¿Recuerdan? Después de los 7 años de tribulación, la revelación de Jesucristo viniendo en caballos blancos, y después de esto, 1000 años. Siguiente evento en el calendario profético de Dios, el rapto de la iglesia. No sabemos cuándo será, será en algún momento, solo Dios lo sabe. Después de ese momento, el rapto, 7 años de gran tribulación, y en ese periodo de tiempo la iglesia no estará aquí en la tierra. Después volveremos con el Señor Jesucristo, a eso se le llama la revelación, y después de esto los 1000 años. Y entonces, el último de los grandes eventos, eso sería el juicio del gran trono blanco. Y después de este juicio, la eternidad, cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Más o menos como que he tratado de dibujarles un mapa de carreteras a través de la escatología, la ciencia que estudia los eventos futuros. Yo tuve que tener un mapa de carreteras para venir y encontrar este lugar donde nos encontramos hoy. Eso es exactamente lo que ustedes necesitan tener. Un mapa de carreteras a través de la escatología, la ciencia que estudia los eventos futuros. Y con este mapa de carreteras nos ubicaremos hacia el final de los tiempos. El rapto de la iglesia es el siguiente evento. Estamos viviendo en algún lugar justo antes de ese tiempo. Luego un periodo de 7 años, luego el regreso de Cristo, la revelación, luego 1000 años del reino que ha sido prometido para su pueblo, Israel. Y nosotros veremos todo esto cuando estudiemos Ezequiel. El juicio del gran trono blanco, cuando Jesús será el juez sentenciando al lago de fuego a todos los que le rechazaron. La Biblia lo llama también a esto la muerte segunda. Después vendrá la eternidad, cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Este es el primer conjunto de 3. Aquí está mi segundo conjunto de 3. Ahora les digo, si ustedes anotan este trío de triples, estarán en la capacidad de comprender cómo enfocar al menos el estudio de la profecía. Dejen por favor con su dedo, marcando aquí en Ezequiel, y regresen al libro de 1 Corintios capítulo 10. Ahora, yo sé que 1 Corintios 10 no es un pasaje profético de la Escritura. Es un gran estudio. Está hablando de Pablo relacionado a una iglesia muy carnal. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entiendo lo que Pablo está enseñando aquí en 1 Corintios capítulo 10. Lo que quiero hacer es tomar un texto. Voy a sacarlo fuera de contexto solo por un momento. No va a ser un pretexto. No desmentiré lo que estoy diciendo. Pero esto establecerá un fundamento para nosotros para orientar nuestro estudio de la profecía. La primera piedra de fundamento serían 3 eventos en el futuro. ¿Recuerdan? El rapto, la revelación y la retribución. Darle a cada quien lo que le corresponde. Y luego la eternidad. Ahora miren el versículo 32 del capítulo 10 de 1 Corintios. Pablo, en su mensaje a la gente de Corinto, dijo que todo era lícito para él, pero no conveniente. Pero aquí está por qué él dijo eso. Para no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que él plasmó en 1 Corintios es que hay 3 miembros de la familia humana. Él lo mostró allí en ese verso. Hay gentiles, hay judíos y la iglesia de Dios. Me referiré a ellos como cristianos. La iglesia de Dios somos nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón por un acto de fe. Usaré la palabra en su significado correcto. A propósito, las palabras tienen significado, ustedes saben, ¿verdad? Voy a tratar de no usar alguna palabra que ustedes podrían pensar tiene algún otro tipo de significado. Las palabras tienen significados y voy a tratar de usar palabras apropiadas. Cristianos. Y cuando digo cristianos, estoy hablando acerca de un verdadero creyente de la Biblia, cristiano, nacido de nuevo, comprado por sangre. Y eso es un creyente quien va a estar con Cristo por siempre y siempre, porque fue comprado por la misma sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Y así hay 3 líneas de la familia humana, según lo que hemos leído en 1 Corintios 10:32. Gentiles, judíos y cristianos. Déjenme darles un poquito de información. En los primeros 2000 años de la historia humana,
habían solamente gentiles sobre la faz de la tierra. Dios, cuando Él creó a Adán y Eva, ellos eran gentiles. La palabra en hebreo es goy o goyim y es usada por primera vez en Génesis capítulo 10. Vayamos allí solo por un momento. La primerísima vez que la palabra gentiles es usada en la Biblia, Génesis capítulo 10, versículo 5. Él está hablando ahora acerca de la genealogía de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y esto después del diluvio. Noten el verso 5. De estos se poblaron las costas, y así por los primeros 2000 años, eso es desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, hubo solo gentiles sobre la faz de la tierra. Ustedes dirán, bueno, estos allí son creyentes, algunos de ellos. Sí, Seth fue un creyente. Lo encontramos en el capítulo 4 de Génesis. Y en los días de Seth, los hombres empezaron a clamar al Señor. Tú no puedes clamar al Señor a menos que el mensaje haya sido presentado. ¿Y cómo puede ser presentado el mensaje a menos que alguien vaya? Así que Seth fue un gran predicador. Y los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Pero él, Seth, no era un cristiano. Él era un gentil creyente. Enoc, otro personaje en esos capítulos primeros de la Biblia, fue un predicador excepcional. Si ustedes ven en el libro de Judas, dice, predicó acerca de la venida del Mesías. Pero él no era un cristiano. Él era un creyente gentil, o un gentil creyente. Noé predicó 120 años antes que el diluvio viniera. Era un gran predicador. Él fue un gran creyente en Cristo. Creyó. Dios le llamó para llevarlo a una posición para ser usado de una manera impresionante. Pero él no era un cristiano. Él era un gentil creyente. Así que es importante que nosotros entendamos eso. No hay cristianos en los primeros 12 capítulos del libro de Génesis. Todo lo que ustedes tienen son gentiles. Gentiles, algunos creyentes, algunos perdidos, pero gentiles al fin y al cabo. Ahora, en el capítulo 12 del libro de Génesis, vemos el segundo período de 2000 años empezando a desarrollarse. Y Dios alcanzó Ur de los Caldeos y encuentra a un hombre y lo trae a la creciente, fértil, moderna Siria, allá abajo en el valle de Rift, el cual se extiende desde Siria hasta Kenia, en el sur, el cual es el valle del Jordán, Canaán o la moderna Israel de nuestros días. Dios trae a este hombre, Abraham, cuyo nombre finalmente es cambiado a Abraham. Le trae a la tierra y va a establecer otro miembro de la familia humana. De hecho, Abraham fue el primero en ser llamado hebreo. Miren el capítulo 14 del libro de Génesis. Allí dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Entonces, ya queda bien en claro, según lo que hemos leído, que es a él, a Abraham, al primero al que se le llama hebreo. Su nieto Jacob fue el primero al que se refiere la Biblia como Israel. Está en el capítulo 32 del libro de Génesis. Y su bisnieto, Judá, fue el primero en ser llamado judío. Segunda de Reyes, capítulo 16. Y así es como vemos el establecimiento de la segunda línea en la familia humana, los judíos. Tienen gentiles en los primeros 2000 años, y luego empezando en Génesis 12 y yendo hasta Hechos, capítulo 1, tienen gentiles, y una segunda línea, judíos, vienen a la existencia. A mí me encanta usar oportunidades de evangelismo. Lo que hago es simplemente esperar una oportunidad que venga en una conversación natural, y voy directamente al tema de Jesús. Ahora, si esta oportunidad no llega, trato yo mismo de crear la oportunidad. Estuve sentado en un bote en el mar de Galilea. Este bote se llamaba el bote de Jesús, una réplica del bote que Jesús tuvo, ustedes saben, en el que había estado, flotando en el mar de Galilea durante su tiempo en la tierra. Y había una mamá judía. Yo no sé lo que ustedes se imaginen cuando yo digo mamá judía, pero era la típica mamá judía. Y de pronto, ella me había oído y algo la volvió loca, la sacó de sus casillas y me miró y me dijo, yo no sé qué les pasa a ustedes los cristianos. Yo dije, ¿qué quiere decir, señora? Ella dijo, ¿no saben que el primer cristiano fue judío? Dije, correcto, eso está bien, me gusta. Oh, eso es grandioso, voy a usarlo.
Y ella estaba muy orgullosa, se sentó atrás revolcándose en su orgullo, ya saben, ¿no? La estaba dejando disfrutar un poquito. Todo calmado, miré hacia ella. Yo no sé qué les pasa a los judíos, dije. ¿Qué quieres decir, hijo? ¿No sabía que el primer judío fue gentil? ¿Así? ¿Cómo fue eso? Me alegra que pregunte, señora. La llevé a la palabra de Dios. Abraham fue un gentil. Dios lo llevó a la tierra que le iba a dar a él y sus descendientes a través de Isaac y Jacob al pueblo judío. Y él establece un pueblo especial para sí mismo. La Biblia nos dice en Deuteronomio, no porque ellos iban a ser obedientes, no porque iban a ser amorosos, no porque iban a honrarlo. De hecho, ellos iban a ser cabezas duras, duros de corazón y duros de cerviz. Él seleccionó el pueblo menos numeroso de toda la tierra, según Deuteronomio 32:8, y a este pueblo lo puso en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, según Ezequiel 5:5. ¿Por qué Dios hace esto? Es que tiene un propósito muy especial. Bueno, y así ustedes tienen la segunda línea de la familia humana, los judíos. Hasta el momento hemos hablado de los gentiles y de los judíos. Gentiles, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11, solo gentiles. Y en el capítulo 12, con Abraham, aparece el primer judío. Ahora, desde Génesis capítulo 12 hasta Hechos capítulo 1. En el capítulo 1 de Hechos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos que nosotros los conocemos bien y casi que sentimos que los apreciamos mucho, pero ellos no eran cristianos. ¿Me oyeron? En los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay cristianos allí en esos libros. Aquellos fueron creyentes gentiles o creyentes judíos. Los cristianos no entran en vigor hasta Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo y sellados. Y ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Eso dice en Hechos capítulo 13. Así que no hay cristianos en toda esta porción. Ahora, esto es clave si ustedes quieren entender profecía. Porque en capítulo 24 de Mateo, un pasaje muy profético de la Escritura, de quienes se hablan allí no son cristianos. De esta manera, Cristo, cuando está hablando en capítulo 24 de Mateo, no está hablando del rapto de la iglesia. Él está hablando acerca de la segunda venida, acerca de su segunda venida. Entonces, si ustedes comienzan poniendo el rapto en Mateo capítulo 24, van a llegar a estar totalmente desconcertados en su comprensión de la profecía bíblica. Tenemos que entender este principio. Gentiles y judíos completamente hasta Hechos capítulo 1. Solo eso hay, hasta Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2, la iglesia. Ahí aparece, les dije, fue formada y ahora tenemos la tercera línea de la familia humana, los cristianos. ¿Qué tenemos entonces? Los tres grupos. Este es el segundo trío de tres, gentiles, judíos y cristianos. En el último periodo de tiempo de 2000 años, el tercer periodo de tiempo de 2000 años. Entonces, hemos dividido la raza humana en tres partes. Tenemos, primero, los tres eventos. El primer trío de tres, ¿recuerdan? El rapto, la revelación, la retribución. Tenemos el segundo grupo de tres, que son los tres miembros de la familia humana, gentiles, judíos y cristianos. Eso tiene que recordarlo usted en todo este estudio que estamos haciendo. Nunca olvide, tres eventos, el rapto, la revelación, cuando Jesucristo vuelve a la tierra, en la segunda venida, la retribución, y luego tenemos tres familias, los gentiles, judíos y cristianos, tres familias de la raza humana. Ahora, hemos llegado hasta el lugar desde donde voy a meterlos en el libro, porque hay tres libros que son líneas de tiempo para estos tres miembros de la familia humana. No tenemos tiempo para estudiar todos ellos, solo estudiaremos uno. Pero el libro de Apocalipsis empieza en la resurrección de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice: Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, esto lleva a cada uno, al estudiar esto, y cristianos en particular, a lo que llamamos la eternidad. Esa es una línea de tiempo para los cristianos. El libro de Daniel, recuerdan, Daniel fue llevado al cautiverio babilónico con sus tres amigos, los jóvenes hebreos, quienes fueron llevados allí en el 605 a.C. Este fue el principio del tiempo de los gentiles.
El libro de Daniel presenta una línea de tiempo para los gentiles. Desde ese punto hasta el final, en la eternidad, 12 capítulos de información detallada acerca del mundo gentil, cómo se va a desarrollar y cómo va a ser concluido. De hecho, una de las razones para el tiempo de tribulación, de acuerdo a Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor y capítulo 7 de Daniel es el sueño de Daniel, ambos sueños transmitidos a aquellos mientras Dios envía un visitante celestial para interpretar ambos sueños, que enfatizan los tiempos de los gentiles. Cuando un gentil tiene control sobre el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén, eso va a llegar a un fin. Y ese es uno de los propósitos, uno de los 3 propósitos del período de tribulación. De manera que tenemos el libro de Apocalipsis para los cristianos, una línea de tiempo, empieza en la resurrección y nos lleva a la eternidad. Y tenemos el libro de Daniel, una línea de tiempo para los gentiles. Eso así, puesto de esa manera, deja para los judíos el libro de Ezequiel, que es el libro materia de nuestro estudio. ¿Recuerda? Libro de Apocalipsis para los cristianos, libro de Daniel para los gentiles y libro de Ezequiel para los judíos. Ahora, vayamos a Ezequiel y metámonos en nuestro estudio de este libro. ¿Puedo sugerirles que se apropien de ese trío de triples que recién les he dado? Esto les ayudará a comenzar a entender. Por ejemplo, si están estudiando una profecía en el libro de Isaías, esta no tiene nada que ver con los cristianos, solamente gentiles y judíos. Así es como ustedes pueden apropiarse de esto. Dije Mateo 24 hace un momento. Esta es una profecía solamente para el pueblo judío. Ustedes dirán, bueno, yo pensé que la Biblia era aplicable para todos. Bueno, sí, la Biblia es aplicable para todos. Hay una aplicación espiritual en toda la Biblia. Sí, eso es verdad. Pero hay una interpretación técnica para cada página de la Biblia también. Déjenme ilustrarles esto. El libro de Levítico tiene 27 capítulos. Les dije que Ezequiel estudiaba, cuando estaba en su tiempo de preparación, estudiaba el libro de Levítico. Y por 28 años estudió este libro. Un hombre que es calificado para ser un sacerdote estudiará siempre este libro. ¿Saben por qué? Los primeros 7 capítulos del libro de Levítico nos habla de un sistema de sacrificios. Capítulos 8, 9, 10 y 11 de Levítico. Allí encontramos las leyes para el sacerdote. De los capítulos 12 al 27, o sea, al final de Levítico, lo que se encuentra allí es un sistema de adoración en el tabernáculo o en el templo. Así que tenemos en Levítico sistema de sacrificios, leyes para el sacerdote, quien opera esos sacrificios, y un sistema de adoración en el tabernáculo o en el templo. Y así, el libro de Levítico no se puede interpretar técnicamente para nosotros. Ustedes no van a un templo antiguo testamentario. No tienen un sacerdote que lidere el servicio. Ustedes no hacen uso del sistema de sacrificios tampoco. Ese sistema se interpreta técnicamente para el pueblo judío. Aplicación espiritual del libro de Levítico. La palabra santidad se usa 83 veces en este libro. ¿Ustedes quieren comprender la santidad de Dios? Estudien el libro de Levítico. Eso sí es permitido. Esto es lo que es aplicación espiritual, no técnica. ¿Entendido entonces la diferencia entre la aplicación técnica y la aplicación espiritual de cada una de las páginas de los libros de la Biblia? Bueno, ustedes usen este mismo principio hermenéutico. Cuando hablamos de principio hermenéutico nos referimos a aquellos principios que nos ayudan en la interpretación de la Biblia. Apliquen este principio a Mateo 24. Hay algunas grandes verdades espirituales allí, pero se interpreta técnicamente para el pueblo judío. Y es la segunda venida de Cristo, no es el rapto de la iglesia. Vayan a Ezequiel capítulo 1, por favor. Metámonos en Ezequiel el tiempo que nos resta juntos. Ezequiel capítulo 1. Déjenme decirles en primer lugar que Ezequiel es uno de los 4 libros en la Biblia al que nos referimos como literatura apocalíptica. Permítanme explicarles un poco de esto de apocalíptico. Apocalíptico viene de la palabra griega apocalipsis, que significa predecir, también significa el futuro o también significa revelación. Al hablar de esto estamos hablando de profecía, ¿no? Aquí está hablando de profecía, claramente. Si las palabras se puede traducir predecir el futuro
o revelación, se está hablando de profecía. Hay 4 libros que son apocalípticos, o sea, 4 libros que hablan netamente de profecía. Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y Zacarías. Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y Zacarías. Lo que hace la literatura apocalíptica es usar símbolos para comunicar una verdad absoluta. Cuando lleguemos al capítulo 37 del libro de Ezequiel, podré describir exactamente e ilustrar lo que estoy diciendo en este momento. Pero queda para su información y ténganlo presente. La literatura apocalíptica, o sea, aquella literatura que habla de profecía, el trabajo que tiene este tipo de literatura es usar símbolos para comunicar una verdad absoluta. Recuerden el capítulo 37 en el libro de Ezequiel, la profecía del valle de los huesos secos. Y cuando lleguemos allí, regresaré y visitaré esta declaración que les acabo de decir y lo repasaremos una vez más. Pero solo recuerden, este libro es apocalíptico, como Daniel, como Apocalipsis, como Zacarías. El libro de Ezequiel también es apocalíptico. Dios usará símbolos. Y escúchenme, no es una alegoría, es decir, no es un cuento de hadas. Él usará símbolos para comunicar una verdad absoluta. Y cuando Él hace eso, entonces Él usa la palabra de Dios para interpretar esa verdad absoluta. Una vez más, el libro de Ezequiel es un libro apocalíptico. Dios lo elige a Ezequiel. Noten lo que estuve diciéndoles cuando les hablé acerca de él. Empezando en el verso 1, Ezequiel 1:1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. ¿No les encanta cuán específico es el Señor? Quiero decir, el día, el mes y el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y entonces vemos que Dios va a comunicar algo a nuestro amigo Ezequiel, hombre joven que tenía 30 años de edad, quien recién había sido calificado para ser sacerdote. Sabemos que él es un sacerdote. La palabra de Dios nos dice que él va al río Quebar. El río Quebar es un afluente del río Éufrates, el que después fue conocido en los tiempos bíblicos como Mesopotamia. Mesopotamia, el trasfondo del significado de esa palabra es entre 2 ríos, en este caso el Tigris y el Éufrates. Y en las llanuras, entre el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia, es donde Ezequiel fue llevado, justo fuera de una comunidad llamada Babilonia. Mis queridos amigos, eso es Irak en nuestros días. Aquí es donde todo esto se desarrolla, en el Irak de nuestros días. ¿Qué tan exacta por un lado, pero también actualizada puede ser la palabra de Dios, verdad? El enfoque de nuestro mundo hoy en este pequeño estado, en el Medio Oriente, y todo esto continúa. Como yo digo, hay mucha controversia alrededor de esto. Jesús dijo en Mateo 24:37, que así como en los días de Noé. Bueno, ¿dónde estuvo viviendo Noé en sus últimos días? Verán, Noé vivió 600 años antes del diluvio. Así que esos fueron los días de Noé antes del diluvio. Él vivió justo más de 1 año durante el diluvio y luego vivió después del diluvio 350 años. En total, vivió 950 años. Así que esos fueron los días de Noé después del diluvio. ¿A qué se estuvo refiriendo Jesús? Yo creo que él se estuvo refiriendo a los días de Noé después del diluvio. ¿Dónde vivió él? En donde su bisnieto construyó una ciudad en la cara de Dios, quien le dijo que fructificara, multiplicara, poblara la tierra. Y el viejo Nimrod, bisnieto de Noé, fue a las orillas del río Éufrates en Mesopotamia, justo ahí en las llanuras de Shinar, y construyó una gran ciudad llamada Babilonia. Es allí donde Ezequiel y los 10,000 adoradores judíos van a ser llevados al principio de este tiempo, cuando él empieza su ministerio. Un ministerio muy único que se va a desarrollar aquí. Va a ser una increíble revelación mientras estudiemos Ezequiel. Ezequiel, 2500 años atrás, un personaje principal en toda la historia mundial, escribe un libro. Escribe por anticipado historia que sucede hoy, desde la ubicación donde nuestro mundo se enfoca hoy, en donde exactamente todo esto culmina, Babilonia.
En Apocalipsis capítulo 18, es el último lugar con el que Jesucristo trata antes de regresar al planeta Tierra. Y aquí está Ezequiel en este lugar. Lo que Ezequiel tiene que decir precediendo a este tiempo es sorprendente, increíble. Miren, Dr. Lehman Strauss es uno de mis héroes. Yo fui a él y le dije, Dr. Strauss, usted es muy conocedor de la palabra de Dios. Cuando usted recibe una propuesta para escribir un libro o enseñar un libro de la Biblia, ¿cómo hace esto? Él dijo, Jimmy, la primera cosa que hago, leo ese libro 100 veces. Todo el libro. Antes de comenzar a enseñarlo o escribir sobre él, leía el libro 100 veces. Y leía el libro de una sentada. Él no leía un par de capítulos de Ezequiel hoy, un par de capítulos mañana. No. Él se sentaba y leía el libro de Ezequiel entero hoy, de una sentada. Después de eso, al terminar, recién se podía parar. Para cuando él leía ese libro 100 veces, él casi lo tenía memorizado en su mente. Sabía dónde estaba todo en el libro. Y luego dijo, la segunda cosa que hago es poner un bosquejo con el libro. Porque si no puedo ver todo el cuadro completo, nunca voy a poder ver todos los pequeños detalles. Tú no te metes y comienzas a inspeccionar los árboles en el bosque hasta que puedas primero ver el bosque desde lejos. Muy buen principio. Así que él hacía un bosquejo. Voy a darles un bosquejo sugerido para el libro de Ezequiel. Este es el que voy a estar siguiendo mientras enseño. Ustedes no tienen que usar el mío. Ustedes pueden desarrollar el suyo en sus propias Biblias de estudio. Y espero que esto va a ser solo la introducción para que ustedes empiecen a estudiar el libro de Ezequiel. Tengo un bosquejo de 2 puntos, con 2 subpuntos para cada uno de estos puntos. Y aquí les doy el bosquejo. Si tiene lápiz, lapicero y papel para escribir, este es el bosquejo. Punto 1. Un mensaje de retribución. Un mensaje de retribución. Capítulos 1 al 32. Capítulos 1 al 32. Un mensaje de retribución. Este es el primer punto principal. Y hay 2 subpuntos bajo este punto. Letra A. Sería un mensaje de retribución a Israel. Letra A. Un mensaje de retribución a Israel. Capítulos 1 al 24. Y luego, capítulos 25 al 32, un mensaje de retribución a los vecinos de Israel. Eso es capítulos 25 al 32. Entonces, los 2 subpuntos, letra A, un mensaje de retribución a Israel. Capítulos del 1 al 24. Letra B, un mensaje de retribución a los vecinos de Israel, capítulos 25 al 32. El segundo punto principal es un mensaje de restauración. Un mensaje de restauración. En otras palabras, Dios va a cambiar el mensaje que le da a Ezequiel a un mensaje de restauración. Bien, este segundo punto, que es un mensaje de restauración, tiene 2 subpuntos. Letra A. Mensaje de restauración al pueblo judío. Un mensaje de restauración al pueblo judío. Luego, segundo punto o segundo subpunto bajo este segundo punto principal. Letra B. Un mensaje de restauración de las prácticas judaicas. Un mensaje de restauración de las prácticas judaicas. Y así, cuando empecemos ahora más en profundidad nuestro estudio, vamos a usar este bosquejo. Voy a mirar a esos mensajes de retribución que Dios da a Ezequiel. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo usa a él como un predicador callejero? Es increíble lo que ustedes van a descubrir. Si les gustaría leer capítulo 4 y capítulo 5 en algún momento esta tarde o en algún momento de este día, y capítulo 24, vamos a ver exactamente cómo Dios usó este hombre único. Y en el capítulo 1 encontraremos el secreto. Voy a darles el secreto de cómo Ezequiel fue capaz de lograr muchísimo para la gloria de Dios, y ustedes pueden usar ese mismo principio y hacerlo aplicable para ustedes mismos. Ustedes pueden hacer exactamente la misma cosa que Ezequiel fue capaz de hacer si hacen lo que él hizo al principio. Déjenme tan solo, rápidamente, tenemos solo unos pocos minutos, déjenme tan solo darles un rápido recorrido a través de lo que voy a seguir hablando, para que puedan tener algo de expectativa con lo que viene. Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Ahí en el capítulo 28 nos va a hablar acerca del establecimiento del reino de este mundo bajo un ser que Dios creó.
conocido primero como Lucifer, luego se le da el nombre de Satanás. Voy a hablarles de ángeles. La palabra más usada en el libro de Apocalipsis es ángeles. Se usa más que cualquier otra palabra, excepto la letra I, y artículos como la, los, las. Pero la palabra más usada en el libro de Apocalipsis es ángeles. Se usa 87 veces en el libro de Apocalipsis. Los ángeles juegan un papel clave en la profecía del fin de los tiempos. Y vamos a estar estudiando un poco más acerca de los ángeles en las próximas clases y cómo llegaron a existir y los dos grupos diferentes de ángeles, ángeles buenos y ángeles malos. ¿Y qué parte tienen los ángeles malos en los tiempos finales? Todo esto se encuentra, los principios de esto, justo aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. En el capítulo 34, 18 veces Dios dice que Él va a hacer algo con el pueblo judío. Es en cumplimiento de la profecía del capítulo 37 que Él les hizo traer de regreso a su tierra. Esa es la señal más relevante, que Jesucristo está casi por regresar a la tierra. Eso será estudiado, pero también vamos a estudiar acerca de 2 estados judíos. ¿Oyeron lo que dije? Al final de los tiempos, antes que Jesucristo regrese, va a haber 2 estados judíos. Habrá otro estado judío. Quiero decirles algo. Está listo para ser formado aún mientras yo estoy hablando a todos ustedes. Y lo que Ehud Olmert, el primer ministro de Israel, dijo es estar preparando la plataforma para ese segundo estado judío. Mientras les estoy hablando, en el norte de Israel, la Fuerza de Defensa israelí está trabajando con los colonizadores judíos, quienes van a mudarse para establecer el segundo estado judío. Y todo eso está sucediendo en este momento mientras que nosotros estamos aquí. 2500 años atrás, Ezequiel escribió acerca de esto. Esto está en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. El capítulo 35 del libro de Ezequiel habla acerca de los palestinos de hoy. Hace unos pocos años se ha decidido como nación que habría una conferencia de paz internacional en Medio Oriente para resolver el problema del conflicto palestino-israelí. Ban Ki-moon, quien fuera en aquel tiempo también secretario general de las Naciones Unidas, en su primer pronunciamiento dijo: si no puedo resolver el conflicto palestino-israelí, no seremos capaces de traer paz al Medio Oriente. Mi meta es resolver ese conflicto. Capítulo 35 del libro de Ezequiel habla acerca de cómo va a suceder todo eso. Estaremos estudiándolo también. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel se habla acerca de un grupo de naciones. Y cuando mencione las naciones, ustedes reconocerán cada una de ellas como protagonistas principales en nuestros días. Voy a decirles cómo va a salir el proceso de paz que ellos están pidiendo. Tony Blair, hace algunos años, el primer ministro de Gran Bretaña, fue nombrado enviado especial de la paz representando la Unión Europea, Estados Unidos, las Naciones Unidas y Rusia. Pero él está en Jerusalén. Amigos, nada puede ser más actualizado con los presentes eventos dentro de la profecía bíblica que lo que voy a enseñarles en esta semana. El capítulo 38 de Ezequiel. Capítulo 39. Voy a decirles qué va a pasar con el Islam. No estoy interesado en estar políticamente en lo correcto. Voy a ser bíblicamente correcto. Voy a decirles qué va a pasar al mundo islámico y cuán pronto esto va a tomar lugar. Y todo eso se encuentra aquí en este libro. Y luego estudiaremos juntos la señal más significante que Jesucristo está casi para regresar. La señal más significante. 202 versículos en este libro nos hablan de esto. Y así lo haremos, así estaremos estudiando. Estoy muy emocionado acerca de la posibilidad de estudiar por mí mismo. Espero que ustedes se sientan igual al venir conmigo en este paseo bíblico y que tengamos un buen tiempo a través de las páginas del libro que escribió nuestro amigo Ezequiel. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Cuán asombrosa, cuán sorprendente, clara, exacta, llena de autoridad y absoluta es. Al pasar nuestro tiempo en este libro esta semana, ayúdanos a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y la urgencia del momento. Gracias por lo que vas a hacer cuando estudiemos tu palabra. Entendiendo tu plan, podríamos desear movernos hacia tu voluntad, para tu gloria. En tu precioso nombre oramos con acción de gracias.
Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis.